Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, no solo destruyeron templos y quemaron códices. Destruyeron cocinas. Destruyeron sabores. Destruyeron memorias enteras grabadas en semillas, en barro, en manos de mujeres que nunca aprendieron a escribir pero que alimentaron civilizaciones enteras. Lo que usted está a punto de ver no es una lista de recetas. Es evidencia de resistencia. El número 6 de esta lista es completamente antiguo y único, una preparación que ningún libro de cocina moderno ha logrado reproducir con exactitud. Y el número 1, la receta que los cronistas españoles intentaron silenciar con más urgencia, sigue viva hoy en comunidades que el mundo moderno casi ha olvidado. Estas son las 20 recetas indígenas que sobrevivieron a la conquista, a la colonia y al olvido. Si la historia que nadie enseña en las escuelas le importa, suscríbase ahora, porque este canal es exactamente eso. Número 20, Saudus Bread of the Raramuri. En las cumbres de la Sierra Tarahumara, donde el frío corta como obsidiana y el maíz no siempre crece, el pueblo rarámuri encontró alimento donde nadie más miraba. El pan de aserrín, como los colonizadores lo llamaron con desprecio, no era aserrín en absoluto. Era pinole, maíz tostado y molido hasta convertirse en polvo fino, mezclado con polen de pino silvestre recolectado a mano durante semanas. La combinación producía una torta compacta, densa, capaz de sostener a un corredor rarámuri durante 150 kilómetros sin descanso. Los misioneros jesuitas que llegaron a la sierra en el siglo XVII documentaron este alimento con asombro, sin comprender que estaban observando siglos de ingeniería nutricional perfecta. Hoy los rarámuris siguen corriendo. Siguen comiendo pinole. Y el mundo recién comienza a entender lo que ellos nunca olvidaron. Número 19, Ixi Imca. Entre los mayas yucatecos, los muertos no se iban solos. Se iban con hambre. Y era obligación de los vivos alimentarlos. Durante la celebración del Analpixán, la festividad maya del retorno de las almas, se preparaba el Ixi Imca, una espesa porción de maíz negro molido cocido lentamente hasta formar una papilla oscura, casi violeta, de sabor profundo y terroso. El maíz negro no era un ingrediente común. Era un maíz sagrado, cultivado en parcelas separadas, reservado exclusivamente para los rituales de los muertos. Los frailes franciscanos que intentaron erradicar el Analpixán en el siglo XVI fracasaron completamente. La celebración sobrevivió disfrazada bajo nombres católicos. Y el Ixi Imca sobrevivió con ella, preparado en silencio, en cocinas donde los sacerdotes españoles nunca entraron. Número 18, Tlapaltemazali. El color rojo en el mundo prehispánico no era decoración. Era declaración. El tlapaltemazali era un tamal ceremonial teñido con achiote, la semilla del árbol Vixá orellana, que producía un rojo intenso e inconfundible. Este tamal no se preparaba para el mercado ni para la mesa cotidiana. Se ofrecía en los festivales de cosecha como ofrenda directa a Chicomecoatl, la diosa del maíz y la fertilidad agrícola. Los cronistas españoles que observaron estas ceremonias en el siglo XVI describieron los tamales rojos con inquietud, asociando el color con rituales que querían suprimir. Ordenaron su prohibición. Pero el achiote era imposible de eliminar. Estaba en todas partes. Y el tlapaltemazali mutó, se adaptó, se mezcló con ingredientes coloniales, y continuó apareciendo en mesas indígenas durante toda la época virreinal, silencioso y persistente como la tierra misma. Número 17, Chileatole antiguo. El Códice Florentino, compilado por el fraile Bernardino de Sahagún entre 1540 y 1585, es uno de los documentos más extraordinarios de la historia americana. Sahagún entrevistó a ancianos mexicas que recordaban el mundo antes de la conquista. Y en esas páginas, entre descripciones de dioses y ceremonias, aparece el chileatole. Era una porción gruesa de maíz molido cocido con chili, espesa como barro suave, servía caliente en jícaras de barro. No era un plato de celebración. Era el alimento diario de los trabajadores, de los cargadores, de los constructores de Tenochtitlán. La energía que levantó una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XV salió de esta porción simple y poderosa. Los españoles trajeron el trigo. Pero el chileatole no desapareció. Porque el maíz en México no es un ingrediente. Es una identidad. Número 16, Ate de Pitaya. El pueblo sería habitó durante milenios las costas del desierto de Sonora y las islas del Mar de Cortés, uno de los entornos más hostiles del continente americano. Y sobrevivieron, en parte, gracias a la pitaya silvestre. Cuando la fruta del cactus maduraba en verano, los seri la recolectaban en cantidades masivas, la aplastaban, la cocían lentamente al sol y sobre piedras calientes hasta reducirla a una pasta oscura y concentrada.
Este ate de pitaya se conservaba durante meses, transportado en recipientes de cerámica sellada. Los misioneros jesuitas que intentaron sedentarizar a los seri en el siglo XVII encontraron una resistencia feroz. El pueblo seri rechazó las misiones, rechazó el trigo, rechazó el ganado. Y conservó su pitaya. Hoy es uno de los pocos grupos indígenas de México que mantiene prácticas alimentarias directamente conectadas con el periodo prehispánico sin interrupción documentada. Número 15. Huexolotl-Siuquilit. Antes de que el índigo llegara de Asia a través del comercio colonial, los tlaxcaltecas ya lo cultivaban. El siuquilitl, planta índigo nativa de Mesoamérica, no era solo un tinte. En la cocina ritual tlaxcalteca, sus hojas se usaban para cocinar el guajolote silvestre en una preparación lenta y profunda que teñía la carne de un tono verde oscuro inusual. Este plato se servía en las ceremonias de alianza entre señoríos, un acto político tanto como culinario. Cuando los tlaxcaltecas se aliaron con Hernán Cortés en 1519, creyeron que obtendrían beneficios duraderos. Obtuvieron privilegios temporales. Y perdieron, como todos, el derecho a practicar abiertamente sus rituales alimentarios. El Huexolotl-Siuquilit desapareció de las mesas formales. Pero en los archivos del convento de San Francisco de Tlaxcala, un fraile anónimo dejó escrita la receta completa. Nadie la buscó durante 400 años. Número 14. Chacahua de camarón. Las lagunas del Pacífico mexicano, desde Oaxaca hasta Guerrero, fueron durante milenios territorios de pueblos pescadores cuya sofisticación culinaria los cronistas españoles nunca registraron con seriedad. El chacahua de camarón era una preparación de camarón seco, procesado mediante técnicas de deshidratación solar y salazón natural que permitían conservar el marisco durante semanas en clima tropical. El camarón seco se molía en metate hasta formar una pasta concentrada que se disolvía en agua caliente con chile y hierbas locales. El resultado era una base de sabor de intensidad extraordinaria, antecesora directa de los caldos de mariscos oaxaqueños actuales. Los encomenderos españoles que controlaron estas lagunas en el siglo XVI grabaron con impuesto la pesca y el comercio del camarón. Las comunidades laguncras resistieron, adaptaron sus técnicas, y continuaron produciendo este concentrado de sabor que hoy sobrevive en mercados locales que el turismo gastronómico todavía no ha descubierto. Número 13. Tzotzol. El pueblo totonaca construyó su civilización en las laderas de la Sierra Madre Oriental, en el territorio que hoy conocemos como Veracruz. Fueron ellos quienes domesticaron la vainilla. Fueron ellos quienes cultivaron el cacao en tierras bajas antes de que los mexicas lo convirtieran en moneda. Y fue entre los totonacas donde el tzotzol ocupó un lugar central en la alimentación cotidiana. Era una pasta espesa elaborada con semillas de calabaza tostadas y molidas en metate hasta alcanzar una consistencia similar a la mantequilla, mezclada con chili seco y sal de grano. Se comía directamente sobre tortilla caliente o se disolvía en agua para crear una bebida densa y nutritiva. Hernán Cortés pasó por territorio totonaca en 1519. Sus soldados describieron los alimentos que vieron con perplejidad. Ninguno comprendió que estaba observando una tradición nutricional de 2000 años de antigüedad. Número 12. Molli de guajolote silvestre. Antes del mole negro de Oaxaca. Antes del mole poblano con chocolate. Antes de cualquier versión colonial de esta salsa, existió el molli de guajolote silvestre. Era la preparación original, documentada en fuentes nahuas del siglo XVI, que describían una salsa de semillas de calabaza tostadas y molidas, tomatillo silvestre y chili seco, cocida lentamente con guajolote de monte cazado en los bosques del altiplano. No llevaba especias europeas. No llevaba grasa animal introducida. Era completamente prehispánica en cada uno de sus ingredientes. El fraile Sagún describió esta preparación en el libro octavo del Códice Florentino como el alimento preferido de los señores mexicas en banquetes de estado. Cuando los españoles introdujeron el cerdo y las especias del Viejo Mundo, el molli comenzó a transformarse. El resultado final fue el mole que el mundo conoce hoy. Pero el original era esto. Número 11. Nacatamalli prehispánico. El tamal que usted conoce hoy lleva cerdo. Lleva manteca. Lleva ingredientes que no existían en América antes de 1519. El nacatamalli prehispánico era otra cosa completamente. Era masa de maíz nixtamalizado envuelta en hoja de maíz seco, rellena con venado cazado, chili silvestre, y en ocasiones semillas de amaranto tostado. No había grasa animal introducida. La masa se ligaba con el propio líquido de la cocción del venado. El resultado era más seco, más denso, más firme que el tamal moderno. Los registros del Códice Mendocino señalan que el tamal de venado era un tributo que los pueblos conquistados por los mexicas debían entregar regularmente a Tenochtitlán.
Era, literalmente, una moneda de poder. Cuando los misioneros introdujeron el cerdo en el siglo XVI, la receta cambió rápidamente. Pero en comunidades indígenas del norte de Oaxaca, el tamal de venado sin manteca se prepara todavía hoy. Número 10. Iztaccopozol. En las tierras bajas mayas, el calor es un adversario constante. Y durante milenios, el pueblo maya enfrentó ese calor con el iztaccopozol. Era una bebida fermentada de maíz blanco, nixtamalizado y molido hasta formar una masa que se dejaba fermentar durante 1 a 3 días en recipientes de barro sellados con hojas de plátano silvestre. El resultado era una bebida levemente ácida, espesa, refrescante, cargada de microorganismos beneficiosos que protegían el sistema digestivo en climas tropicales. Los viajeros mayas la transportaban en calabazos sellados que conservaban la fermentación durante días de camino. Los conquistadores españoles que penetraron en la selva chiapaneca y tabasqueña en el siglo XVI sobrevivieron en parte gracias a que los pueblos locales les ofrecieron pozol. Y luego intentaron prohibir las ceremonias en las que esa misma bebida se consumía. La historia colonial de América tiene esa clase de ironía con frecuencia. Número 9. Tlatonile. Oaxaca conserva hoy 7 moles reconocidos. Pero antes de la conquista, existían salsas en ese territorio cuya complejidad los cronistas españoles no tenían vocabulario para describir. El tlatonile era una de ellas. Era una salsa roja elaborada exclusivamente con chili chiloacle negro, la variedad más oscura y más ahumada de los chilis oaxaqueños, molido en metate junto con hierbas silvestres locales cuyo uso exacto se perdió con las generaciones que no pudieron enseñar abiertamente sus conocimientos durante la colonia. Francisco de Burgoa, cronista dominico del siglo XVII, mencionó en su obra geográfica descripción que los pueblos zapotecos de los valles centrales preparaban salsas de una complejidad que él calificó de innecesaria para gente sin letras. Esa condescendencia preservó, sin proponérselo, uno de los registros históricos más precisos de la cocina zapoteca prehispánica que existe. Número 8. Quelites con epazote. El epazote no es una hierba modesta. Tiene un aroma penetrante, casi medicinal, que divide opiniones con violencia. Pero en el México prehispánico, el epazote era sagrado. Se usaba en medicina, en ritual, y en cocina sin distinción entre las tres. Los quelites con epazote eran la preparación más cotidiana del altiplano central, verduras silvestres forrajeadas al amanecer, hervidas brevemente con epazote fresco, sal y chili. Sin aceite. Sin grasa. Sin ingredientes introducidos. Era el desayuno de millones de personas durante siglos. Lo que hace extraordinaria esta preparación no es su complejidad sino su permanencia. El Códice Florentino lista 17 variedades de quelites consumidos regularmente en Tenochtitlán. Hoy la mayoría de esas variedades ha desaparecido de los mercados urbanos. Pero en los mercados de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, mujeres indígenas venden todavía quelites que sus abuelas recolectaban en los mismos cerros donde los aztecas los cortaban cada mañana. Número 7. Mixquitamayi. Al norte del altiplano central, donde la tierra se endurece y el maíz escasea, vivían los chichimecas. Los españoles los llamaron así con desprecio, usando un término náhuatl que significaba aproximadamente linaje de perros. Eran pueblos seminómadas, guerreros extraordinarios, imposibles de conquistar durante décadas. Y sobrevivían, en parte, gracias al mezquite. El mixquitamayi era un tamal elaborado no con masa de maíz sino con harina de vaina de mezquite, molida en metate y mezclada con agua hasta formar una pasta densa que se envolvía en hojas y se cocía bajo tierra en hornos de piedra caliente. La vaina de mezquite contiene proteína, azúcar natural y fibra en proporciones que los nutricionistas modernos han comenzado a estudiar con interés. Los chichimecas lo sabían sin necesidad de laboratorios. La guerra chichimeca duró 40 años. Ningún ejército español logró exterminar completamente a estos pueblos ni erradicar su cocina del desierto. Número 6. Tezmole de frijol negro. Este es el número 6. Y este plato es completamente antiguo y único. El tezmole de frijol negro no aparece en ningún menú de restaurante moderno. No tiene versión comercial. No tiene presencia en la gastronomía de fusión. Es, en todos los sentidos, un superviviente invisible. Era un estofado de frijol negro espesado no con harina ni con masa, sino con semillas de calabaza tostadas y molidas en metate hasta liberar sus aceites naturales, combinadas con chili seco en una proporción exacta que cada familia guardaba como conocimiento privado. El resultado era un caldo oscuro, denso, de una profundidad de sabor que los ingredientes simples no parecen capaces de producir. El fraile Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, describió este tipo de preparación en su Historia de los Indios de la Nueva España, escrita hacia 1541,
señalando que los indígenas extraían de sus semillas sabores que los españoles no lograban reproducir con los mismos ingredientes. Tenía razón. La técnica era todo. Número 5. Champinogi. En 1519, cuando los ejércitos de Hernán Cortés comenzaron su marcha hacia Tenochtitlán, se encontraron con mensajeros mexicas que corrían durante días sin detenerse, cargando noticias entre ciudades separadas por cientos de kilómetros de camino difícil. Esos hombres no llevaban carne seca. No llevaban tortillas. Llevaban champinogi, harina de chía tostada, molida finamente y mezclada con una pequeña cantidad de agua en el momento del consumo. Una sola bolsa pequeña podía sostener a un corredor durante 2 días completos de marcha. La chía, la semilla de salvia hispánica, era cultivada extensamente en el altiplano central y figuraba como uno de los tributos más importantes que los pueblos sometidos pagaban a Tenochtitlán, según el Códice Mendocino. Los españoles prohibieron su cultivo porque la chía se usaba en ceremonias religiosas. ¿Fue un error estratégico extraordinario? Hoy la chía se vende en Europa como superalimento de descubrimiento reciente. Número 4. Huauzontle tamayi. El huauzontle es una planta que la mayoría de los mexicanos urbanos modernos reconocen apenas de nombre. Pero en el México prehispánico, era un cultivo fundamental. Pertenece a la misma familia botánica que la quinoa andina y que el amaranto. Sus semillas son nutritivas. Sus hojas tiernas son comestibles. Y en la cocina mexica, sus ramas floridas se usaban como relleno de tamales, envueltas en masa de maíz nixtamalizado y cocidas en vapor dentro de hojas de mazorca. El huauzontle tamayi aparece en los registros de tributos del Códice Mendocino como un alimento que los pueblos tributarios enviaban regularmente a los depósitos de Tenochtitlán. Después de la conquista, el huauzontle fue sistemáticamente desplazado por vegetales europeos, la col, la lechuga, el nabo. Su cultivo casi desapareció completamente en el siglo XVII. Hoy sobrevive en mercados del centro de México porque un grupo de agricultores indígenas del Estado de México nunca dejó de sembrar. Número 3. Atolli de cacao. Antes de que el chocolate fuera una tableta suiza. Antes de que fuera un bombón belga. Antes de que fuera cualquier cosa dulce y sólida reconocible para el mundo moderno, el cacao era una bebida sagrada, amarga, espesa y reservada para sacerdotes, guerreros y señores. El atolli de cacao era su forma más antigua documentada, gruel de maíz cocido lentamente, al que se añadía cacao silvestre molido, sin azúcar, sin vainilla añadida, sin ningún edulcorante. Era amargo de manera intensa. Se bebía caliente en ceremonias dedicadas a Quetzalcóatl, la deidad a quien se atribuía el regalo del cacao a la humanidad. Fray Bernardino de Sahagún describió esta bebida en detalle, señalando que producía en quien la consumía un estado de alerta y vigor que duraba horas. No estaba equivocado. El cacao sin procesar contiene teobromina y cafeína en concentraciones que ninguna barra de chocolate comercial moderno puede igualar. Los sacerdotes mexicas lo sabían. La industria chocolatera tardó 500 años en comenzar a entenderlo. Número 2. Chilmoyi. Todo mole desciende de aquí. Todo mole negro, todo mole rojo, todo mole verde, todo pipián, toda salsa compleja de la cocina mexicana moderna tiene un ancestro común. Y ese ancestro se llama chilmoyi. Era la salsa original, chili seco molido en metate con agua, sal y en ocasiones tomate silvestre, cocida directamente sobre comal de barro hasta reducirse a una pasta densa y oscura de intensidad concentrada. Sin almendras. Sin chocolate. Sin especias europeas. Sin ningún ingrediente que no existiera en América antes de 1519. El término chilmoyi aparece en el vocabulario de la lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina, publicado en 1571, como la traducción directa al náhuatl de salsa de chili. Era ya entonces una preparación antigua. Los mexicas la conocían desde siglos antes de que Tenochtitlán existiera como ciudad. Cada mole que usted ha comido en su vida es la sombra larga de esta salsa que nadie recuerda. Número 1. Tzoayli. Los españoles lo llamaron idolatría. Los inquisidores lo llamaron abominación. Y lo prohibieron con una urgencia que revela, mejor que cualquier argumento, cuánto lo temían. El tzoayli era un pastel de semillas de amaranto molidas y aglutinadas con miel de maguey, moldeado a mano con precisión en la forma exacta de los dioses mexicas, Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl. Estos pasteles se paseaban en procesión durante las grandes festividades del calendario ritual, eran adorados públicamente, y al final de la ceremonia eran consumidos por los participantes en un acto que los misioneros españoles reconocieron de inmediato como una peligrosa analogía con la comunión cristiana. La prohibición fue total e inmediata. El cultivo del amaranto fue restringido de manera severa en toda la Nueva España.
Su producción cayó 90% en menos de 50 años. Y sin embargo, el amaranto sobrevivió. Porque los pueblos indígenas lo sembraron en secreto, en milpas escondidas, en laderas donde los inspectores coloniales no llegaban. Hoy el amaranto regresa a los mercados mundiales como superalimento del futuro. Pero para los mexicas, nunca dejó de ser lo que siempre fue, el alimento de los dioses que ninguna conquista pudo borrar completamente. 20 recetas. 20 actos de resistencia que sobrevivieron la hoguera, la prohibición y el olvido. La conquista destruyó templos. Destruyó códices. Pero no pudo destruir las manos que recordaban cómo alimentar a un pueblo. Esta historia merece ser contada. Si usted llegó hasta aquí, ya sabe que este canal no hace videos ordinarios. Suscríbase ahora. Active la campana. Porque la próxima historia que nadie enseña en las escuelas ya está en camino.